Pues ya, listo. Me digan, ¿eh? Sí, maestro. ¿Nos permite 5 minutos más? Sí, sin problema, sin problema. 10:05, por favor. Bueno, entonces que se están conectando algunos otros alumnos. Muy bien. Porfa, maestro. Estimados alumnos y profesores que nos acompañan, iniciamos a las 12:05 para que les demos la oportunidad a sus compañeros de conectarse, por favor. Gracias.
Maestro, si me permite, vamos a dar inicio. Sí, claro, claro. Buenas tardes a todos. Los saludo nuevamente con mucho gusto a cada uno de ustedes. Agradezco su asistencia y el apoyo a los profesores que nos acompañan en esta tarde. El motivo de reunirlos nuevamente es para llevar a cabo la conferencia titulada Identidad Universitaria. Será impartida por el maestro en Estudios Latinoamericanos, Víctor Aviles Romero, responsable enlace con universitarios de la Dirección de Identidad Universitaria. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, licenciada, gracias a todos. Me siento muy contento de estar con ustedes. Entiendo que todos ustedes recién acaban de ingresar a la institución. Entonces, bueno, la finalidad es poder comentarles, platicarles un poco sobre las características que tiene nuestra institución, un poco sobre su historia, sus símbolos, sobre todo aquello que le permite a la institución, que le permite a la universidad distinguirse de otras universidades. Entonces vamos a platicar un poco sobre identidad universitaria para que ustedes vayan conociendo mejor a su institución, a su universidad. Gracias a la Unidad Académica Profesional de Huehuetoca, gracias a los directivos, coordinadores, todas las personas que nos invitaron y que hicieron posible esta actividad. Bueno, les vamos a proyectar unas diapositivas para ir ilustrando lo que vamos a ir platicando. Bien, vamos a platicar, les comentaba hace un momento sobre la identidad universitaria. ¿Qué es la identidad universitaria? Bien, la identidad universitaria, para poder entender mejor este concepto, tenemos que remitirnos al concepto de identidad institucional, de la identidad de las instituciones, de las organizaciones sociales. Una organización social es un conjunto de personas, un conjunto de individuos que están organizados, que están estructurados. Cada individuo, cada persona que conforman una organización, pues cumplen una función, cumplen un objetivo, están jerarquizados, hay distintos niveles en la organización. Y a su vez todos trabajan o todos interactúan con la intención de cumplir un fin, de cumplir un objetivo, cumplir un propósito. Organizaciones sociales hay muchísimas. Hablamos, por ejemplo, el ejército es una organización social, las iglesias, la iglesia católica o cualquier otra denominación, las escuelas, los equipos de fútbol. Los equipos de fútbol son una organización social. Y entonces la gran mayoría de las instituciones, la gran mayoría de organizaciones sociales tienen su identidad, ¿sí? Es decir, un conjunto de símbolos, principios, historia, principios filosóficos, prácticas, valores, a través de los cuales las organizaciones sociales se distinguen de otras organizaciones, a través de las cuales se proyectan ante el resto de la sociedad y también sirven para generar identificación. Con los equipos de fútbol lo podemos entender sin ningún problema. Un equipo de fútbol es un conjunto de personas que trabajan para ganar campeonatos, para ganar partidos de fútbol, ganar campeonatos. Entonces, este grupo de personas están organizados, cada uno cumple una función, desde el presidente, el director técnico, el director deportivo, los jugadores. A su vez, los jugadores, depende de la posición que juegan, cumplen una función. Entonces, como equipo de fútbol, como organización social, tienen su identidad. Todos identificamos a un equipo de fútbol determinado por su escudo, por ejemplo, ¿no? Podemos distinguir a las Chivas del América a través del escudo sin ningún problema. También, como los equipos de fútbol, como organización social, tienen sus valores. En el caso de las Chivas, por ejemplo, que juegan con puros mexicanos, entonces hablamos que parte de la identidad del equipo
es el nacional. Profesor, no se le escucha. No se escucha. Tienen el micrófono apagado. Hola. Compórtense, compañeros, compórtense. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, ya lo Ya, ahora escuchamos. sí, ya. Gracias. Parece que hubo problemas, no tenía abierto el micrófono. Disculpen, les ofrezco una disculpa. Parece que lo apagué en algún momento, pero bueno, ya lo solucionamos. Gracias por avisarme. Bien, les comentaba hace un momento esta charla sobre identidad universitaria, sobre identidad institucional. Tengo entendido que la mayoría de todos ustedes, o si no es que todos, se acaban de incorporar a la institución, son de recién ingreso. Entonces, la intención de esta plática, la intención de esta charla, es que ustedes se adentren un poco a la historia de la institución, a la historia de la universidad, que ustedes conozcan todo aquello que nos distingue de otras instituciones, todo aquello que nos diferencia, aquello que le da cierta personalidad a la institución. Eso es de lo que vamos a platicar sobre la universidad, sobre identidad universitaria, sobre símbolos, historia, valores de la institución. Les había puesto unas imágenes, les vamos a volver a compartir para ir ejemplificando, para ir ilustrando de lo que estamos platicando. Bien, la identidad universitaria, para entender la identidad universitaria, es necesario remitirnos al concepto de organización social. ¿Qué es una organización social? Una organización social es un conjunto de personas, un conjunto de individuos que interactúan, que están organizados, que cada miembro de ese grupo social cumple una función, cumple un fin, que todos interactúan, todos trabajan para lograr un objetivo, un fin determinado. Como organizaciones sociales hay muchísimas, ¿no? Hablamos del ejército, por ejemplo, es una organización social, la iglesia es una organización social, las escuelas, los equipos de fútbol son una organización social. Creo yo que a través de los equipos de fútbol podemos ejemplificar bien lo que es la identidad institucional, la identidad de las organizaciones sociales. Un equipo de fútbol, pues es un conjunto de individuos, un conjunto de personas que interactúan, que están organizados. Cada persona que forma parte de un equipo de fútbol cumple un determinado fin, cumple una función, desde el presidente, el director deportivo, el director técnico, los jugadores, y a su vez los jugadores cumplen una función dentro del campo. Y entonces, como organización social, los equipos de fútbol tienen su identidad. Realmente la gran mayoría de las instituciones, o si no es que todas las instituciones, todas las organizaciones sociales, tienen su identidad, que les sirven para identificarse, para distinguirse de otras instituciones, para proyectarse ante la sociedad. En el caso de los equipos de fútbol, pues tienen su identidad como equipo de fútbol, como organización social. Tienen su escudo, tienen sus colores. A través del escudo podemos distinguir perfectamente a los equipos, podemos distinguir a las Chivas del América, por ejemplo. También los equipos de fútbol como organización social tienen su historia, tienen una historia, tienen una serie de los campeonatos que han ganado a lo largo de su historia o los logros más importantes, tienen sus colores, tienen sus jugadores más importantes, tienen valores como institución. En el caso de las Chivas, por ejemplo, el valor fundamental es el nacionalismo, y aquí con puros mexicanos.
Entonces, toda organización social tiene su identidad, que es un conjunto de símbolos, historia, normas, valores, prácticas, principios, a través de los cuales estas organizaciones se distinguen, se diferencian, se proyectan ante el resto de la sociedad y en última instancia tienen la finalidad de generar identificación, generar identidad entre quienes forman parte de ese grupo social, que se identifiquen con ese grupo social. Nuevamente, regresando a este ejemplo de los equipos de fútbol, por ejemplo, quien le va a un determinado equipo, quien le va a las Chivas, por ejemplo, pues se siente identificado con las Chivas, se siente identificado con el club a través de la playera, a través de los colores, a través de su historia, a través de su nacionalismo, de sus valores fundamentales. Y así cada equipo, quienes le van a un determinado equipo, se identifican con ese equipo a través de la identidad que el propio equipo ofrece, a través de sus colores, de su playera, de su estadio, de sus jugadores, de su historia. Eso es la identidad de las organizaciones sociales. Ahora, en el caso específico de la identidad universitaria, es la identidad de las universidades, de la universidad como organización social. Igual la universidad es una organización en donde cada persona, cada individuo, quienes formamos parte de ella, cumplimos una función. Los alumnos cumplen una función, los profesores cumplen una función, los administrativos cumplen una función para lograr la finalidad fundamental de las instituciones universitarias, que es la producción y difusión del conocimiento, es decir, la investigación y la docencia. Esa es la finalidad fundamental de la universidad. Más que la formación de profesionistas, la formación de profesionistas es, digamos que, una consecuencia de. El principal objetivo de la universidad, de las instituciones universitarias, es producción y difusión del conocimiento. Entonces, todas las universidades, todas las instituciones universitarias como organizaciones sociales tienen su identidad. Aquí traigo algunas imágenes. Traigo, por ejemplo, la identidad de la Universidad de Yale. ¿Sí? Hay edificios que son paradigmáticos, que son simbólicos, que son representativos de la universidad. Tiene un escudo. Stanford también tiene su escudo, el Instituto de Massachusetts. En México, bueno, tenemos la UNAM, la Universidad Metropolitana. Prácticamente todas las universidades tienen su identidad como institución, tienen una identidad institucional, es decir, un conjunto de normas, valores, fines, procedimientos, prácticas, un conjunto de valores, un conjunto de principios filosóficos, a través de los cuales la universidad se autodefine, se distingue, digamos que es la personalidad de la universidad. Y en este caso, en el caso de nuestra universidad no es la excepción. También la Universidad Autónoma del Estado de México, pues tiene su identidad que le permite distinguirse de otras universidades públicas. Nos permite, a través de esta identidad, a través de los símbolos, de su historia, de sus valores, nos distinguimos de otras instituciones, nos proyectamos ante el resto de la sociedad. Alguien que no forma parte de la universidad, pero al momento de ver el escudo, por ejemplo, inmediatamente identifica la universidad. Y también otra de las finalidades es generar identidad, identificación, sentidos de pertenencia entre quienes formamos parte de ella. Es decir, que en términos futbolísticos, generar afición, generar identidad con la institución. Ahora, entendemos que esto es un proceso. El identificarnos con la universidad, el sentir cariño, aprecio, amor por la institución, es un proceso que se va a ir gestando, que se va a ir fortaleciendo a lo largo de los próximos años, que ustedes formen parte de la comunidad universitaria, que formen parte de la institución. Se va a ir fortaleciendo a través de sus vivencias, de sus profesores, de la relación que mantienen entre ustedes, de sus amigos, de experiencias sobre todo lo que les va a tocar vivir a lo largo de los próximos años. Todo esto va a ir alimentando esta identidad, este amor por la institución, este cariño por la institución. Pero a su vez también ayuda a conocer un poco, conocer cuál es nuestra historia, conocer la trascendencia que tiene la institución, cuántos años
tiene la universidad, cuáles han sido algunos de los personajes más importantes que han estudiado en la institución, cuál es el papel actual que juega la universidad a nivel nacional, a nivel internacional, y en la medida de que vayamos conociendo todos estos elementos de identidad institucional, pues ir generando las bases de lo que será nuestra identificación, nuestro cariño por la universidad, por esta institución que pues, nos está formando. Bien, entonces vamos a platicar un poco sobre esta identidad de la Universidad Autónoma del Estado de México, sus símbolos, su historia, sus valores. Lo que vamos a hacer es, les voy a ir platicando la historia de la institución, cómo surge, cuándo surge, cómo fue creciendo. Les platicaré también en qué momento de la historia de la universidad surgieron los símbolos más importantes, qué significan cada uno de ellos. Y al final pues, hablaremos un poco sobre la presencia que tiene la institución a nivel nacional, a nivel internacional, y al final, si tienen alguna duda, algo que quieran conocer, con gusto se los comparto. Ahora vamos a ampliar esto. Bien, para empezar este recuento del proceso de conformación de la institución, pues es necesario remontarnos a los primeros años de la historia del México independiente. México, ustedes saben que México logra su independencia en 1821. En 1821 México se forma el ejército trigarante, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, acuerdan la independencia de México, y a partir de este año, de 1821, se considera ya México libre de toda sometimiento, de la hegemonía europea. Entonces se funda en 1821. En 1824 se funda el Estado de México. Se separa el Estado de México del Distrito Federal. Y en 1824 se comienza a redactar la Constitución del Estado de México. Se instala el Congreso Constituyente, pero no se ponían de acuerdo, fue complicado. En ese momento había un sector que era liberal, otro sector que era conservador. El sector conservador quería seguir dependiendo de la corona, tener algún nexo con la corona o con alguna monarquía europea, y los querían una plena independencia y soberanía. Entonces, el Congreso Constituyente del Estado de México en 1824 estaba conformado por ambos bandos. Y no se ponían de acuerdo, se estuvieron peleando y no llegaban a ningún acuerdo para tener una constitución, para redactar una constitución del Estado de México. Sin embargo, en esos primeros proyectos, desde 1824, ya en estos primeros documentos, en este primer ejercicio de constitución para el Estado de México, ya se señaló la necesidad de que existiera en la entidad una institución encargada de formar a los funcionarios públicos. Imagínense, en aquel momento se acaba de lograr la independencia, se acaba de conformar el Estado de México, y los funcionarios que llegaban al poder o que llegaban a ocupar algún cargo, no tenían la formación suficiente, la formación necesaria, no tenían conocimientos de leyes, conocimientos de administración pública, conocimientos de todos estos asuntos públicos. No estaban muy mal preparados. Entonces, para subsanar esta situación, ya en este primer proyecto de constitución en 1824, ya se estipulaba la creación de una institución que atendiera a aquellas personas interesadas en asumir algún cargo público. En 1827, después de un poquito más de 3 años de discusiones y de no ponerse de acuerdo, hasta 1827 se logra redactar la Constitución. El presidente del Congreso Constituyente fue José María Luis Mora, y él, en la Constitución, él logra que en esta Constitución de 1827 ya se reconozca como tal la existencia de esta institución encargada de formar a los servidores públicos. Entonces, en la Constitución de 1827, que se redacta en Texcoco, en la primera capital del Estado de México, ya se estipulaba la creación del Instituto Literario, que es el primer antecedente
de nuestra institución, el Instituto Literario del Estado de México. En 1828, la capital se trasladó a Tlalpan, y en esta ley que se redacta en 1827 decía que el Instituto Literario debía de funcionar en la sede de los poderes, es decir, en la capital del Estado. Entonces, para dar cumplimiento a la Constitución, fue que en Tlalpan, como capital, el 3 de marzo de 1828, se funda el Instituto Literario. Bien, aquí surge el interrogante: ¿por qué no le ponen desde un principio el nombre de universidad? ¿Por qué se le da el nombre de instituto? Hay dos razones por las que le dan el título de instituto. Primero, porque el término universidad se relacionaba con las instituciones coloniales, con las instituciones educativas europeas. Entonces se buscó un término más neutro, un término que no estuviera relacionado tanto con la corona española. Entonces, por esa razón se le da el nombre de instituto. Además de los fines de la institución, el instituto tenía la finalidad de instruir, ¿sí? De instruir a las personas que fueran a ocupar algún cargo público, instruirlos en las leyes, en el derecho, en la administración pública. Entonces, por esa razón se le da el nombre de instituto. Y literario, no le dan el nombre de literario para distinguirlo de las ciencias duras, de las ciencias exactas. Realmente le dan el nombre de literario porque en aquel momento, y hasta la fecha solo que ya no se utiliza tanto, pero en aquel momento se consideraba que la ciencia, cualquier conocimiento, ya sea un conocimiento científico, humanístico o social, cualquier conocimiento, el resultado de cualquier investigación, siempre se debe de plasmar en papel, siempre adquiere la forma de literatura científica. Entonces, por eso se le da el nombre de Instituto Literario. Esas son las razones por las que se le da este nombre a la institución cuando se funda el 3 de marzo de 1828 en Tlalpan. Y aquí les muestro lo que era la identidad institucional del Instituto Literario, la identidad en aquel tiempo. En aquel tiempo todavía no existían las abejas, la colmena, el verde y oro. En aquel momento, con lo que se sellaban los documentos, con lo que se distinguía el Instituto Literario de otras instituciones, era esta figura. Es una figura de Minerva o Atenea. Minerva es la representación romana de la sabiduría, de una diosa de la sabiduría para los romanos, o Atenea, que es muy, muy parecida, que es la representación de los griegos, es una diosa de la sabiduría para los griegos. Los romanos conquistaron a los griegos, entonces se da una mezcla, se da una fusión cultural. Entonces hablamos de Minerva o Atenea como una misma figura, como una misma deidad, una diosa de la sabiduría para la cultura greco-romana o greco-latina. En este escudo también aparecía Instituto Literario del Departamento de México, que el escudo era con lo que se identificaba la institución en estos primeros años. Bien, en 1830 la capital se trasladó de Tlalpan, se trasladó a Toluca. Y había que cumplir la Constitución, que decía que en la sede de los poderes debía de funcionar el Instituto Literario. Entonces, 3 años después de que cambia la capital, en 1833, se trasladó el Instituto Literario de Tlalpan a Toluca y se instaló en este edificio. Yo espero que cuando pase toda esta crisis del COVID y demás, ustedes nos puedan acompañar. Nosotros hacemos visitas guiadas por este edificio, el edificio de rectoría. Lo recorremos y les vamos platicando la historia de la institución y obviamente la historia del edificio. Y aquí fue donde se instaló el instituto en 1833. En este edificio, en este lugar, se dieron clases desde 1833 hasta 1964, cuando ya comenzó a crecer la institución, se construye Ciudad Universitaria y comienza a expandirse por todo el Estado de México a partir de 1964. Desde 1833 al 64 aquí se impartían las clases, aquí estaban las escuelas, aquí estuvo en su momento la Escuela de Jurisprudencia, la Escuela de Derecho, la Escuela de Ingeniería, la Escuela Preparatoria. Todos los alumnos confluían en este lugar.
Y aquí se instala en Toluca, en 1833, el Instituto Literario. En aquel momento el único que existía era la parte oriente del edificio, esta parte, la parte que no está techada. Actualmente lo conocemos como el Patio de los Naranjos. Durante muchos años lo conocimos como el Patio de los Estudios, y era lo único que existía. En aquel momento no existía ni el Aula Magna, que está al centro, el Patio del Centenario, ni los torreones. El resto del edificio se construyó hasta finales del siglo XIX, hasta 1880 fue que se hicieron los planos y se comenzó a construir el resto del edificio sobre este casco, sobre esta casona que está en la parte oriente del edificio. Es una casona del siglo XVIII, una casona de origen colonial, que en su momento en Toluca, cuando se instaló el Instituto Literario, a este lugar se le conocía como el Beaterio de Toluca, porque existen algunos documentos que señalan que en algún momento este sitio funcionó como un beaterio. ¿Qué es un beaterio? Un beaterio es un espacio, una institución que funciona, que está al frente de esta institución religiosas, monjas, y a su vez estas monjas atienden a mujeres en condición de calle, o a mujeres alcohólicas, o a mujeres que se dedican a la prostitución, o con problemas de algún tipo, ¿no? Entonces, la intención es regenerarlas, la intención es que vayan cambiando sus hábitos de vida, y en este mismo sentido las van formando, las van haciendo beatas. Por eso es el beaterio, es el lugar en donde se forman beatas. A diferencia de un convento, en un convento también hay religiosas, pero la finalidad de los conventos es que las religiosas se enclaustren, se encierren para llevar una vida de meditación y de formación religiosa. En este lugar era más como de asistencia social, pero enfocada únicamente a la atención de mujeres. Entonces, cuando el instituto se instaló en Toluca, este edificio estaba en ruinas, ya estaba abandonado, ya no funcionaba como beaterio, estaba en muy malas condiciones, pero el gobierno del estado determinó que aquí comenzara a funcionar, se hicieron adecuaciones, se habilitaron las aulas, los salones, para que comenzara a funcionar la institución en la nueva capital. En estos primeros años, entre 1833 y 1870, los primeros años del Instituto Literario, la institución fue famosa, tuvo un prestigio a nivel nacional. Aquí venían a estudiar personas de todo el país, porque se caracterizaba por la exigencia, por un alto nivel de exigencia a los alumnos, y además porque fue en su momento aquí un semillero del pensamiento liberal mexicano. El pensamiento liberal mexicano tiene su máxima expresión en las leyes de reforma, en la separación Iglesia-Estado. Imagínense, en aquel tiempo la Iglesia había tenido un control total sobre todos los asuntos del país, sobre la educación, sobre los cementerios, el registro civil, la economía estaba en manos de la Iglesia. Y entonces llega Juárez y todo un grupo de intelectuales como Lerdo, Iglesias, un grupo de intelectuales, el propio Ignacio Ramírez Calzada, este grupo que comienzan a plantear esta necesidad de una separación de la Iglesia del Estado, la necesidad de una educación laica, la necesidad de que a su vez no prevalezcan las ideologías religiosas en las actividades gubernamentales. Entonces eran ideas liberales, ya que planteaban que la religión no debía de tener este papel tan importante en los asuntos públicos. Entonces, el pensamiento liberal tuvo en la institución, en el Instituto Literario, se desarrolló, se difundió, era digamos que la filosofía a partir de la cual la institución trabajaba. Y pasaron personajes importantes de esta corriente de pensamiento, como Ignacio Manuel Altamirano, que es el padre de la literatura mexicana. Él llegó en 1849 a la institución, y fue alumno de la institución. El caso de Ignacio Ramírez Calzada, el nigromante, él fue profesor de la institución, entre otros personajes que son representativos de esta corriente
de pensamiento. Y por esa razón, el Instituto Literario en estos primeros años en Toluca tuvo este prestigio a nivel nacional y este reconocimiento que se expresó en la llegada de alumnos de todas partes del país. Bien, en 1886, ya estamos hablando de finales del siglo XIX, la institución vivió su primera transformación, cambió por primera vez de nombre, se transformó de Instituto Literario en Instituto Científico y Literario. Ese fue el segundo nombre de la institución. ¿Por qué cambió? ¿Por qué razón cambió de nombre? Este cambio de nombre o esta transformación comenzó en 1870. ¿Sí? 1870. Comenzó con una carta que le envía en aquel momento quien fuera el director de la Escuela Nacional Preparatoria, que fue Gavino Barreda. Gavino Barreda él estudió en Francia, durante muchos años estuvo en Francia, y en París fue alumno de Auguste Comte. Auguste Comte, saben ustedes que es el padre del positivismo, el positivismo francés. El positivismo, una corriente filosófica que de manera muy general, a grandes rasgos, dice que el único conocimiento válido, el único conocimiento que puede ser considerado válido, es aquel conocimiento que se deriva del método científico, es decir, un conocimiento comprobable. ¿Sí? De esa manera funciona la ciencia. La característica del conocimiento científico es que son conocimientos comprobables, son leyes generales, leyes universales que explican algún fenómeno de la naturaleza o de la sociedad, pero para llegar a esas leyes hay primero que observar, hay que comparar, hay que experimentar, hay que medir, hay que observar el fenómeno un montón de veces, hay que experimentar un montón de veces hasta llegar a una ley que explique ese fenómeno. Entonces tienen un carácter universal y por lo tanto son conocimientos que se pueden comprobar. Entonces Gavino Barreda aprende el positivismo en Francia y en 1870, unos años antes, en 1867, Benito Juárez lo nombra su colaborador, lo nombra el director de la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Sí? En 1870, como director de la Escuela Nacional Preparatoria, Gavino Barreda comienza un proceso de transformación de la educación en México. A partir de esta época, la educación se comienza a volver positivista, es decir, se comienza a enseñar el método científico, las ciencias duras, las ciencias exactas en las instituciones educativas del país. Y Gavino Barreda es el encargado de transformar el sistema educativo. Entonces, como parte de esta transformación, le escribe la carta al gobernador Mariano Riva Palacio en 1870 y le explica los fundamentos del positivismo. Le dice, mira, el positivismo, la ciencia y demás. Y le solicita o le sugiere que en el Instituto Literario se aplique el positivismo, que se empiece a enseñar ciencias exactas, que se empiece a enseñar el método científico. Y obviamente accede y a partir de 1870 comienza un proceso de transformación, se comienzan a enseñar ciencias exactas, ciencias duras, se comienza a enseñar ingeniería, se comienza a enseñar matemáticas, biología, ciencias naturales. En un primer momento en el Instituto Literario lo que se enseñaba eran leyes y administración pública y a partir de esta época se incorporan a los estudios que ofrecía la institución las ciencias duras. Y esto provocó que en 1886 cambiara de nombre Instituto Científico y Literario. Y es en esta época, en la época del Instituto Científico y Literario, hace un momento les decía que el edificio de rectoría se comenzó a construir en 1880, es en esta época de transformación. También en esta época surgen los símbolos fundamentales de la institución. En 1887 el director del instituto que era Joaquín Ramos. Joaquín Ramos, después de hacer una consulta entre la comunidad, entre los alumnos, entre los profesores, se logró hacer un estandarte. Se hizo un estandarte como resultado de la participación de toda la comunidad del instituto. Y en el estandarte, que data de 1887, un año después de que cambia nombre la institución, ya aparecen los símbolos fundamentales con los que hasta la fecha nos seguimos identificando,
nos proyectamos, nos distinguimos de otras instituciones. Nuestros símbolos tienen más de 100 años. En 1887 el director entrega el estandarte, en donde aparece primero el lema, ¿sí? Patria, ciencia y trabajo. ¿Sí? Quizá ustedes ya lo escucharon, es el lema de la institución, el lema con el que nos identificamos, son los fines fundamentales de la institución, el fin supremo de la institución. Ahora, Patria, Ciencia y Trabajo no es un eslogan, no fue un eslogan político o una marca, ¿no?, que en su momento se creó para vender a la institución. En realidad, Patria, Ciencia y Trabajo tiene su origen en el positivismo, en esta corriente filosófica. ¿De qué manera tiene este origen, ¿no? ¿Cuál es el papel del positivismo, la presencia del positivismo en el lema? Bien, Augusto Comte, el padre del positivismo, concebía a la sociedad como un organismo vivo. ¿Cuáles son las características de un organismo vivo? Bueno, sabemos que en el organismo, cada órgano cumple una función. El corazón cumple una función, el hígado, los pulmones y demás. ¿Qué sucede cuando alguno de estos órganos deja de funcionar o funciona mal? Bueno, tiene una repercusión en el resto del sistema, en el resto del organismo. Si no funciona bien el corazón, pues obviamente no va a funcionar ni el hígado, ni los pulmones, ni el páncreas, ni nada, ¿no? Entonces es un sistema. Esas son las características de los sistemas. Entonces, Augusto Comte decía que la sociedad funciona de la misma manera. Cada individuo, cada institución que conforman a la sociedad cumplen una función. Y en la medida en que cada miembro de la sociedad cumple su función, se va a mantener el orden, se va a mantener el equilibrio social y por lo tanto va a ser posible el progreso de la sociedad. Para el positivismo, el papel de la ciencia, a través de la ciencia, se debía de garantizar que la sociedad funcionara. A través de la ciencia se iba a determinar cuáles eran los roles que debía de jugar cada miembro de la sociedad y a través también de la ciencia garantizar que todos realicen su trabajo, realicen su función de manera correcta y de esa manera lograr el crecimiento y el desarrollo de la sociedad. Entonces, la influencia del positivismo en el lema radica en el sentido de que la ciencia, el conocimiento científico, va a estar al servicio de la sociedad, de la patria, en la medida en que se garantiza que todos realicen su trabajo. ¿Sí? A través de la ciencia se garantiza que cada individuo realice su trabajo y de esa misma manera lograr el orden, el equilibrio y el progreso de la patria. Entonces tiene su inspiración en esta corriente de pensamiento. También en esta época ya en el estandarte aparece lo que es nuestro escudo. Si ustedes se dan cuenta, tiene los mismos elementos que el escudo universitario, que el escudo de nuestra institución, de nuestra universidad. En ambos casos es la representación del lema Patria, Ciencia y Trabajo. Vamos a identificar elementos gráficos, elementos visuales que representan alguno de estos tres elementos. Comenzamos con la ciencia. La ciencia está representada a través de una estrella de 5 puntas. Es una estrella pitagórica. Desde la escuela de Pitágoras se utilizaba este símbolo para representar el amor a la verdad, el amor al conocimiento. Se utiliza este símbolo porque en realidad es una alegoría del ser humano, es una representación del ser humano. Si ustedes se dan cuenta, es una estrella de 5 puntas, representa al ser humano, representan sus piernas, sus brazos y su cabeza, ¿sí? Se utiliza este símbolo porque somos los seres humanos, hasta ahora, los únicos seres vivos capaces de producir conocimientos, generar conocimientos, difundir, comunicar esos conocimientos, ¿no? Por esa razón, en el escudo de la universidad, esta estrella aparece brillante, es refulgente, porque es el ser humano produciendo y difundiendo el conocimiento. En el caso del trabajo, yo creo que es muy sencillo identificar el símbolo que representa el trabajo a través de la colmena, a través de las abejas. Dentro de los seres vivos, el ser vivo que mejor representa el trabajo son las abejas y las hormigas, ¿no? El trabajo colectivo, el trabajo constante, el trabajo en equipo. Y además que en este caso las abejas pues son las que producen miel y la miel
digamos que es la miel del conocimiento, ¿no? Y el caso de la patria, en la parte inferior del escudo hay una corona de encino del lado derecho y una corona de olivo del lado izquierdo, y además un listón tricolor con los colores de la bandera, y el encino y el olivo desde la época de los romanos, desde los griegos y los romanos, se ha utilizado para representar este amor por el lugar de origen, el amor por la provincia de donde una persona es originaria. Entonces se retoman estos elementos para representar el amor a la patria. Y en su conjunto el escudo, que ya se encontraba en este estandarte desde 1887, es la representación del lema Patria, Ciencia y Trabajo. También de esta época, de 1887, de la época del Instituto Científico y Literario, son los colores institucionales, el verde y oro, son colores ya muy viejos, más de 100 años también. Y lo mismo sucede que lo que sucedió con el lema, con Patria, Ciencia y Trabajo, también con los colores, no es resultado de la publicidad o no se buscó un diseñador gráfico que a su vez identificara dos colores que se vieran bonitos, que combinaran entre sí. Verde y oro tienen un significado también muy, muy puntual. Lo que representa el verde y oro es la dualidad, ¿sí? La dualidad que rige en buena medida la vida de los seres humanos, que es la vida y la muerte, el principio y el fin. Los seres humanos, algo que nos distingue del resto de los seres vivos, es que estamos conscientes de que estamos vivos y estamos conscientes de que nos vamos a morir. Y le damos un sentido a la vida y le buscamos darle un sentido a la muerte. Somos los únicos seres que tenemos conciencia de que todo tiene un principio y todo tiene un final. Y es precisamente esto lo que representan los colores. El verde representa el principio, la vida, la fuerza, la juventud, la esperanza, la energía, ¿sí? Y a su vez el oro representa el ocaso, la senectud, el final, la muerte. ¿Por qué se utilizan estos colores para representar estos conceptos? Bueno, el verde se utiliza para representar la vida porque simplemente es el color de la primavera. En la primavera todo se viste de verde y es por esa razón que se utiliza para representar la vida, la abundancia. Y a su vez, el oro, el dorado, se utiliza para representar el final, el ocaso, la muerte, la sabiduría, el final de un ciclo, porque es el color del otoño. De estas épocas, en estas épocas todo ya se va a empezar a pintar de amarillo, ¿no? Entonces el verde y oro representan el principio y el fin. Es también resultado de esta conciencia que hemos tenido de que todo tiene un principio y todo tiene un fin, y así hasta el infinito. Eso es lo que representan nuestros símbolos fundamentales, nuestro lema Patria, Ciencia y Trabajo, nuestro escudo y nuestros colores que surgen en esta época, en 1887, de manera más precisa, y son con los que nos distinguimos, nos proyectamos, nos diferenciamos de otras instituciones y buscamos en un determinado momento generar identidad, que todos ustedes pues se sientan parte de esta institución, que se identifiquen como parte de esta universidad a través de estos símbolos que pues son muy viejos, ¿no? Que tienen ya más de 100 años. Otro símbolo importante que también se crea en esta época del Instituto Científico y Literario es el himno institucional. ¿Sí? Se cantó por primera vez en 1928, cuando cumplió sus primeros 100 años el instituto, cuando se dio el primer centenario. Se realizó una ceremonia, una serie de programas cívicos, programas artísticos, y como parte de estos festejos se cantó por primera vez en 1928, el 3 de marzo de 1928, se cantó por primera vez. ¿Se le apagó el micrófono? Sí, se acaba de apagar el micrófono. ¿Listo? Yo creo que lo que está sucediendo es que lo pueden apagar. Creo que el administrador, no sé si lo pueda checar.
pueden apagar el micro, lo pueden apagar, porque no he abierto he estado en la presentación, vamos, no he cerrado el micrófono, o sea, se cerró en automático, o lo pueden apagar lo pueden silenciar. Igual y al momento de silenciar a todos también me silencian a mí. Entonces no sé si podamos checar eso, por favor. ¿Desde dónde se dejó de escuchar? ¿Alguien me puede decir, por favor? Desde la letra de la canción. Ah, bien. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí. Bien. Bien, entonces les decía, se canta por primera vez el himno de la universidad, de la institución en 1928. También es parte de la identidad de nuestra universidad. Ustedes en algún momento pues, seguramente lo van a cantar y se van a emocionar. Obviamente para que esto suceda, pues debe de darse una situación muy, muy especial, pero estoy seguro que habrá un momento en el que lo van a escuchar y se van a emocionar al momento de escuchar y de cantar el himno de nuestra universidad. Bien, así llegamos a la segunda ocasión que cambia de nombre, que se transforma en la institución. El primer nombre, bueno, ya comentamos que fue el de Instituto Literario cuando se funda en 1828. El segundo nombre en 1886, que se transforma en Instituto Científico y Literario. Y en 1944 el Instituto Científico y Literario se transformó en Instituto Científico y Literario Autónomo. Después de más de 10 años, desde 1930 hasta 1943, fueron más de 10 años que duró el movimiento por la autonomía. Este movimiento comenzó porque desde el gobierno del Estado se quería quitar a un profesor. De hecho, el autor de la letra del himno, a Horacio Zúñiga, alguien tenía enemigos, a alguien en el gobierno del Estado no le caía del todo bien. Entonces lo quisieron mover, lo quisieron quitar, lo quisieron correr. Entonces esto provocó a este profesor y a otros más que eran muy queridos por los alumnos, pero que tenían conflictos con el poder. Entonces lo quisieron quitar a estos profesores, y los alumnos se inconformaron, dijeron, no, a ver, el quitar o poner profesores nos compete a nosotros, esto debe de ser, esto lo debe decidir la propia institución, la propia comunidad, no pueden quitar y poner profesores desde afuera, desde el poder. Entonces esto provocó un movimiento que duró más de 10 años, desde 1930 hasta 1943, el movimiento por la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es esta capacidad de autogobernarnos. La capacidad, primero la autonomía, la finalidad de la autonomía es garantizar la libertad de producción y difusión del conocimiento, es decir, que haya libertad de cátedra, libertad de investigación, que no haya otros intereses al momento de hacer investigación, que no se nos dicte cuáles son los contenidos de nuestros planes de estudio, sino que todo esto se determine de manera interna. Eso es la autonomía. Entonces, para garantizar estas libertades es necesario tener nuestros propios órganos de gobierno. El máximo órgano de gobierno de la institución pues, es el Consejo Universitario, de elegir a nuestros representantes, tener nuestras propias leyes, nuestros reglamentos. Eso es fundamentalmente la autonomía. Y esta autonomía se reconoció hasta el último día del 43, el 31 de diciembre del 43, se emite la ley de autonomía y entra en vigor en 1944. El gobernador que reconoce la autonomía de la institución fue Isidro Fabela. Entonces, Isidro Fabela, él le concede la autonomía y se transforma en Instituto Científico y Literario Autónomo. Ese es el tercer nombre que tiene la institución. La autonomía se expresa en una serie de libertades, libertad de opinión, reflexión, crítica, propuesta, la libertad de debatir, la libertad de dar nuestros puntos de vista, la libertad de determinar cuáles son los contenidos de los programas de estudio, cómo se van a abordar. Todo esto lo garantiza este valor que también es importante para nuestra universidad y para todas las universidades públicas y autónomas
de nuestro país. Bien, y de esta manera, ya en 1956, 12 años después, el Instituto Científico y Literario Autónomo, hasta 1956, ya se transformó como tal en Universidad Autónoma del Estado de México. En aquel momento se consideraba que una institución, para ser reconocida como universidad, debía de ofrecer 5 carreras o tener 5 escuelas profesionales. En aquel momento el Instituto Científico y Literario Autónomo tenía la Escuela de Jurisprudencia, que es la más antigua, tenía también la Escuela de Pedagogía y la Escuela de Medicina, que se acababa de fundar gracias a López Mateos. López Mateos había sido alumno, Adolfo López Mateos, que fue presidente de México de 1958 a 1964. Previamente López Mateos había sido alumno del Instituto Científico y Literario, fue profesor, fue director en 1944 y como en ese momento todavía como secretario del Trabajo, antes de ser presidente, él ayudó, hizo las gestiones para que el Instituto Científico y Literario Autónomo se transformara en universidad. Y estas eran las carreras con las que empezó: jurisprudencia, pedagogía, medicina, la escuela de enfermería, la escuela de ingeniería y la escuela preparatoria. Entonces cubría los requisitos y en 1956 ya se reconoce, entra en vigor la ley de la universidad. El Congreso reconoce a la universidad, el gobernador Salvador Sánchez Colín emite el decreto en el que se crea ya la Universidad Autónoma del Estado de México a partir del Instituto Científico y Literario Autónomo, en 1956. Las clases todavía se siguieron desarrollando en el edificio de rectoría del 56 hasta el 64. En el 64 se construye Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria se instala la Escuela de Derecho, la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Comercio y el Estadio. Esas fueron las primeras carreras que se ofrecen ahí en Ciudad Universitaria. También se crea la Escuela de Medicina, la Escuela de Enfermería, y comienza a crecer la institución a partir del 64. Es hasta 1982 cuando se construye la primera unidad académica fuera de la ciudad de Toluca. La primera fue actualmente el Centro Universitario de Temascaltepec. Después, en el 84, el Centro Universitario de Atlacomulco, y a partir de ahí ha venido creciendo. De hecho, la Unidad Académica Profesional de Huehuetoca es de las más recientes, junto con la de la Colman, también es de las unidades académicas más recientes. En este momento, pues son facultades que están en Toluca, son los centros universitarios que están fuera de la ciudad, pero que en los centros universitarios se realiza investigación y se ofrecen posgrados. Esas son las características de los centros universitarios. Y en las unidades académicas todavía no se ofrecen posgrados, todavía no se tiene un programa de posgrado consolidado, pero en la medida en que se vaya avanzando en este tipo de estudios avanzados, en estudios de posgrado, pues ya las unidades académicas también tienen la posibilidad de transformarse en centros universitarios. La universidad también tiene actualmente presencia en nivel internacional, tiene oficinas en la Universidad del Norte de Texas, en la Universidad de La Plata en Argentina, en Santiago de Compostela, en Alemania, en distintos países. La institución tiene oficinas y la invitación es que ustedes aprovechen todo esto que ofrece la institución y que en algún momento ustedes puedan hacer un semestre, un año, o ir a estudiar un posgrado a estas universidades con las que la universidad tiene convenio. Somos la principal institución de educación superior del Estado de México y a nivel nacional estamos entre las primeras 10. Entre las universidades públicas estatales ocupamos el 4º lugar, solo por abajo de la UNAM, de la Metropolitana, del Politécnico, pero hay que precisar algo. Estas instituciones reciben el presupuesto, el que reciben es federal, es mucho dinero el que reciben, y entonces pues obviamente se tiene la posibilidad de funcionar a mayor escala. En nuestro caso, bueno, somos universidad pública estatal, y en este sentido, bueno, hemos logrado crecer y hemos logrado consolidarnos como una institución educativa de prestigio y a la vanguardia.
Muy bien, jóvenes, pues es todo. Voy a dejar de compartir esto. Sí, sí, no sé si ustedes tienen alguna duda, algo que quisieran saber sobre la institución. Tenemos una cuenta de Facebook, se llama Dirección de Identidad Universitaria UAM. Nos pueden regalar un like y con gusto cualquier duda, comentario, sugerencia, los atendemos por esta vía. Si tiene alguna inquietud por conocer aún más a nuestra universidad, con gusto los atendemos. No sé si tengan alguna duda, algo que comentar. Pueden participar en sus micrófonos si gustan. No, ninguna. Creo que todo quedó muy claro. Bien. Bueno, si tienen algún comentario, algo que quisieran conocer, ustedes nos pueden visitar en Facebook. Ahí ustedes también van a encontrar los símbolos, historia, datos particulares de cada espacio, de cada unidad académica. En su caso, bueno, tenemos también cuándo fue que se creó la unidad académica de Huehuetoca, cuál es la importancia que tiene esta unidad académica al norte del Valle de México. Y demás, ¿no? Vamos, es toda la información que nos ayude para conocer y profundizar en la historia y en lo que nos identifica como Universidad Autónoma del Estado de México. Tenemos casi 192 años, casi 2 siglos de historia, entonces bien vale la pena conocerlos. Bien, por mi parte es todo, les agradezco mucho. No sé si tengan algo más que comentar o por parte de la unidad académica algo que comentar. Por mi parte es ¿Me todo. podría repetir, por favor, cómo aparecen en Facebook? Dirección de Identidad Universitaria UAM. Gracias. Claro que sí, maestro. Agradecemos por compartir algunos elementos, símbolos y circunstancias históricas de nuestra universidad. Es lo que nos hace distintas a las demás universidades. Tener conciencia histórica de nuestra universidad es importante y trascendente para conocer y entender nuestro presente, así como conocer quiénes fueron los personajes que han dejado huella en la historia de nuestra universidad, que son ejemplos de entrega y superación con grandes aportes a la sociedad y también a nuestro país. Siéntanse orgullosos, alumnos de su alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro, si me permite, daré lectura a su constancia por su participación y en breve será entregada de manera física. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Unidad Académica Profesional Huehuetoca, se otorga la presente constancia al maestro Víctor Gabriel Aviles Romero por impartir la conferencia de identidad universitaria dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso de este espacio académico. Huehuetoca, México, 8 de octubre de 2020. Patria, Ciencia y Trabajo, 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado en la UAM. Firma el doctor en Ciencias de la Educación, Joel Martínez Bello, coordinador. Aquí está su constancia, maestro, y se la entregaremos de manera física. Le agradezco mucho, maestro. También agradezco a los profesores que nos acompañaron y a los alumnos por su asistencia. Gracias a ustedes, gracias por invitarnos y con gusto atendemos todas las invitaciones que nos hagan en los días venideros. Sí, le agradezco mucho, maestro. También quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buen día. Buena tarde, maestro. Buena tarde a todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Ese es ahí. ¿Por qué nadie más aplaudió? Me dejaron morir solo.